Shalom, amados hermanos, bienvenidos a otra clase más de nuestra serie El judaísmo de Yeshua, el judaísmo del primer siglo. Soy la Mora Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, el día de hoy tengo una clase que de verdaderamente les va a sorprender muchísimo, porque son conceptos, como digo, que nosotros no conocemos y no entendemos. Entonces vamos a ver de verdaderamente qué está atrás de verdaderamente del mandato que hiciera Yeshua, ¿ok?, cuando mandó a que las naciones sean bautizadas. El bautismo, es sobre el bautismo. Esa clase verdaderamente, porque además, hermanos, la realidad es esto. Mucha gente cree que cuando vino Yeshua, eso creó para los cristianos, ¿ok? El bautismo para los cristianos, y verdaderamente hay un total desconocimiento de lo que es esto, el bautismo en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, en la mentalidad del primer siglo. Entonces, eso les va a aclarar muchísimo y también vamos a entender algo que también la gente se confunde un poco, ¿ok? Bueno, en el hebreo, para lo que es bautismo, se llama tevilá. Tevilá, en realidad quiere decir sumergirse, sumergirse. Por eso que a Juan se le conoce como Yohanan Hamatil, el que hace la tevilá, o sea, el inmersor, en realidad esa es la palabra. Así que tiene que ver con ser, de ir a las aguas. Eso es lo que tiene que ver, ya que todo el mundo ya lo sabe, lo sabemos pues completamente, ¿no? Pero vamos a entender de dónde viene esto y a qué se refiere, ¿ok? Vamos a ver. Okay. La tevilá era algo practicado por muchos siglos antes de Yeshua por el pueblo judío. Muchos piensan que se trata de purificación, pero en realidad es que el motivo principal de la tevilá era para añadir un prosélito a la congregación de Israel. De ahí el nombre que tenía era Tevilat Gerot, la inmersión del extranjero, de los extranjeros. Eso es. Mira, definitivamente sabemos que la sumergión al agua la practicaban por purificación, pero lo principal, lo que va a mandar Yeshua cuando manda a las naciones, es nada más y nada menos, ellos entienden, es acercar a esa persona, hacerlos prosélitos a la nación de Israel. Ok, todo el mundo tiene problemas cuando hablamos de conversión al judaísmo, que el judaísmo, qué sé yo. Pero es que cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando del judaísmo del primer siglo, el judaísmo de Yeshua, el que predicó Yeshua. ¿Okay? Porque esa era su religión. Él no vino a inventar ninguna nueva religión. La religión de Yeshua era el judaísmo del primer siglo. Así a la gente le parece difícil aceptarlo, pero es la realidad. Lógicamente el judaísmo ha ido evolucionando muchísimo conforme con el transcurso de los años, con los demás rabinos y en fin todo eso. Pero tenemos que entender el judaísmo del primer siglo que nos interesa, cómo veían ellos. Y ellos entendían que esto tiene que ver con a convertir una persona del mundo, de las naciones, un pagano, vamos a decirlo así, que venía de otros dioses, esto, a la congregación de Israel, lo que era un prosélito, ¿ok? Pero lógicamente vamos a ver que tiene facetas, ¿ok? Eso sí, no podemos negarlo, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la lectura y dice: bautismo para perdón de pecados, ¿ok? Eso es lo que vamos a leer porque vamos a ver aquí este concepto que encontramos y que a veces no lo entendemos, ¿ok? Hechos 2.38, por ejemplo, miren lo que dice. Porque nosotros sabemos, en la iglesia cristiana el día de hoy se practica el bautismo para una persona que ha aceptado, que ha confesado a Yeshua y va a las aguas, por obediencia, ¿no? Entonces, pero vamos a ver los conceptos de los diferentes bautismos que había en el primer siglo, y eso es lo que lo encontramos en Vija de Allá y vamos a explicarlo. Hechos 2.38, ¿no? Dice, y Pedro a ellos dice: arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mashiach para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Esto es en Shavuot, en Pentecostés, cuando predica y 3.000 aceptan a Yeshua y van a las aguas. ¿Y para qué van? Para el perdón de los pecados, no solamente para aceptar a Yeshua, sino para el perdón de los pecados. Entonces acá estamos viendo, por eso, ahora a ver cómo ellos lo entendían, dice: vemos que toda la escritura que Israel practicaba, vemos por toda la escritura que Israel practicaba las abluciones, son los sumergimientos, ¿ok? Como purificación. Pero lo que no hemos conectado es que estas abluciones iban acompañadas por el rozamiento de sangre, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a entender por qué acá tiene que ver con perdón de pecados, porque sabemos que la misma Torah dice que sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces vamos a leer esto, Levíticos 14, 8, 20. Levíticos 14, 8, 20. Esas son las purificaciones, ¿no? Estamos hablando, como ellos practicaban estas abluciones, esta tevilá para purificaciones. Entonces vamos a ver que tiene que ver no solamente con agua, sino también con sangre. Levíticos 14, 8, 20 dice:
El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio, después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda. Al séptimo día rasurará todo su cabello, de su cabeza, de su barba, en fin. Al octavo día tomará 2 corderos, está todas las ofrendas que tenía que presentar, ¿ok? Pero vemos acá que en el verso dice el 20, ¿dónde está el verso 17? Dice, del 18, el resto del aceite que está en la palma lo pondrá en la cabeza del que se purifica, el sacerdote hará expiación a favor de la presencia de Adonai. Luego el sacerdote preparará la ofrenda por el pecado y hará expiación por él que su... Ok, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Después tengo que leer todo, porque eso es lo que pasa. Había que leer todo, dice. Ok, dice, luego el sacerdote tomará, voy a leer ¿cómo se llama? El verso 12. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos, lo presentará como ofrenda por la culpa, con el hog de aceite, y los mecerá como ofrenda mecida ante la presencia de Adonai. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenece al sacerdote, es cosa santísima. El sacerdote tomará de la sangre, está, de la ofrenda por la culpa, untará el lóbulo de la oreja derecha del que se ha purificado, y el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará del log de aceite, lo verterá sobre su propia palma izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su palma, y con su dedo hará su aspersión 7 veces delante de Adonai. Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha, el pulgar de su pie derecho, por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia de Adonai. Luego el sacerdote preparará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza, el cual después degollará el holocausto. Y el sacerdote hará subir el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar, así el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Entonces, ven, esto es lo que quiero que entiendan. Estas purificaciones por el leproso, que se entiende que era por alguna transgresión, que lo que pasa que eso también incluía una mentalidad, no solamente tenía que pasar por esto de apartar del campamento, qué sé yo, tenía que purificarse en agua, tenía que traer un sacrificio, y como vemos aquí en este caso, ponerle la sangre aquí, el aceite, en fin. Así que por eso ahora entendemos esta inmersión por el perdón de los pecados, eso es a lo que se refiere. Ok, pero también le puse otro pasaje, Ezequiel 36, 24, 27. Ezequiel 36, 24, 27, y la palabra dice: por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra, y os rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de vuestros ídolos, dice. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pondrás por obra. Así que limpiará, que sabemos que rociaría agua pura, ¿ok? Así que tenemos que ver que esto es lo que es para obediencia, en fin, todo lo que estamos viendo aquí en este pasaje, ¿ok? Ok, vamos a ver la siguiente. Este pasaje de Ezequiel era interpretado por los rabinos como: bendito eres tú, oh Israel, ¿ante quién te purificas y quién te limpia? ¿Tu Padre en el cielo? Y dice: oh Señor, esperanza de Israel, Jeremías 17:13. Entonces acá quiero que vean, porque tenemos que ver lo que dice Jeremías y vamos a ver lo que está en el hebreo, y van a ver por eso esto del perdón por los pecados, del bautismo por el perdón de los pecados, de la limpieza, de la impureza. Jeremías 17:13, miren lo que dice. 17:13 dice: oh Adonai, esperanza de Israel, los que te abandonen serán avergonzados, los que te abandonen serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Adonai, fuente de aguas vivas. Definitivamente, sin lugar a dudas, que esto estaba en mente cuando Yeshua escribió en el polvo, porque todos lo acusaron, y por eso digo: el que esté libre de pecado. Ok, pero acá lo que quiero que vean es esto, esta relación que tiene con la tevilá, con el bautismo, la sumergión. ¿Por qué? Porque miren, acá le dice: Mikvé Israel es Adonai. Mikvé esa es la palabra para las piscinas, de los mikvaot, los lugares donde se hacían los bautismos, vamos a decirlo así. Esas piscinas se llamaban mikvé o mikvaot en el plural. Pero acá estamos viendo que Mikvé Israel Adonai. O sea, ¿quién es el que te va a bautizar? Es el mismo Adonai. Ese es porque la palabra mikvé también significa esperanza. ¿Ok? Esperanza de Israel. Entonces los rabinos interpretan este pasaje que leímos de Ezequiel, que salpicaría aguas limpias, sería el mismo Eterno quien los bautizaría, que los purificaría, que los limpiaría de todos los pecados, y les daría un corazón y un espíritu para que ellos aguarden sus mandamientos y de verdad guarden todos sus preceptos y sus estatutos. ¿Ok? Ahora,
Así como un mikvé purifica a los impuros, así también el santo bendito sea él purifica a los impuros. De esta forma ellos entendían que el bautismo no solo tenía el propósito de expiar una violación a las leyes levíticas de pureza, sino como parte de una vida santa, en preparación para alcanzar una comunión y cercanía a Elohim. Esto era probablemente lo que Yohanan Hamadil estaba haciendo. De hecho, también era una práctica de los esenios. Tevilá para alcanzar la santidad y el deseo de observancia a las mitzvot. ¿Ok? Eso, ¿por qué creen que Yohanan, las multitudes venían? El bautismo era algo practicado. Todo el mundo cree que se trataba porque venía Yom Kippur, pero eso no es lo que nos dicen ni nos da pista de esto, amados hermanos. La realidad es que esto era lo que se practicaba. El bautismo era esto. Las personas que pecaban, que hacían este deseo de tener comunión, venían a las aguas, venían, porque ya sabemos que Yeshua lo dijo que tenía que haber un nacimiento nuevo. ¿Ok? Eso es lo que estaba atrás de toda esta práctica de la inmersión en el judaísmo del primer siglo. ¿Ok? Ahora, bautismo con fuego. Vamos a ir a Mateo 3:11. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a explicarlo porque como verán, esto tampoco es extraño al judaísmo del primer siglo. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Y dice, estas son las palabras de Yohanan Hamadí, de Juan el Bautista, que dice, Mateo 3:11 dice, yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces vamos a ver lo que ellos entendían por esto, cuando ellos están diciendo. Como dije, esto tampoco es extraño al judaísmo del primer siglo. El Talmud expresa que el Espíritu Santo podía ser atraído al igual que el agua se extrae de un pozo. Eso está en Isaías 12:13. 12:3. Vamos a leerlo para poder parar y seguir leyendo. Isaías 12:3, para que vean cómo ellos enseñan algo y lo basan de un pasaje que encuentran en las Escrituras. Todas las enseñanzas que ellos tienen dicen esto por este pasaje. Usan un pasaje. Isaías 12:3 dice, sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación. Ok, eso dice Isaías 3. Ahora seguimos leyendo. Entonces dice que el Espíritu Santo podía ser atraído al igual que el agua que se extrae de un pozo. Citan este pasaje. Pero Rabino Atahu decía, Él te bautizará con fuego, como está escrito, porque aquí el Señor vendrá en fuego. ¿Y qué pasaje están poniendo? Isaías 66:15. Entonces vamos a leer Isaías 66:15, que es como acaba el profeta Isaías su profecía. El 66:15 dice, porque aquí Adonai viene en el fuego, y como el torbellino con sus carros, para convertir su ira en llamas y su voz de reprensión en fuego. Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Miren, ahora sí, entendiendo ese pasaje, miren lo que dice. Él te bautizará con fuego, como está escrito, porque aquí el Señor vendrá con fuego. Entonces, este bautismo de fuego no era extraño ante ellos, pero también tiene un significado más. ¿Ok? Quiero que entiendan a lo que se refieren. Para los rabinos, la expresión que la persona era bautizada con fuego significaba que la persona había sido iluminada, sobre todo si se trataba de un prosélito. Ahora se le podía decir, una vez que se sumergió y emergió, se le dicen cosas agradables y se le consuela. ¿A quién te has unido? Bienaventurado, te has unido al que dijo y el mundo fue creado, al bendito Él, que no creó el mundo sino solo para Israel, y no llamó hijo sino solo Israel, y solo Israel es amado por Elohim, y todas aquellas cosas que te dijimos a ti, no las dijimos sino solamente para aumentar tu recompensa. Mira, esto es increíble. Lo que la mentalidad de ellos era una persona iluminada por fuego, bautizada por fuego, y estaba incluido los prosélitos, las personas que vendrían a través del bautismo a ser parte de la congregación de Israel. Esto cambia toda la idea que nosotros tenemos, amados hermanos, porque tristemente el bautismo se practica el día de hoy solamente para aceptar a Yeshua, y nunca se ha entendido que eso te hace parte. Te hace un prosélito espiritual que te hace parte de la entrada al pueblo de Israel. Bueno, también hay otras cosas, la circuncisión. Eso también lo voy a traer en una enseñanza más adelante, pero yo quería que ustedes entendieran este concepto de lo que es el bautismo en el primer siglo, la mentalidad, ¿ok? Porque le digo, eso no se enseña, nadie que no lo conoce, ¿ok? Intención del bautismo de un prosélito. Esto también era bien importante, que ellos trataban de ver cuál era la intención de esta persona que venía. Entonces decía, no se recibe inmediatamente a quien quiera convertirse. Si bien la tradición rabínica acepta la entrada de prosélitos al pueblo de Israel, pero hay una desconfianza de sus motivos para ser un prosélito. Por lo tanto se le dice, ¿por qué quieres convertirte?
Esta primera halajá que abre el tratado de los prosélitos es una actualización y una adaptación de una discusión talmúdica. Tú ves que este pueblo, o sea, esto es lo que se le decía a la persona, tú ves que este pueblo es el pueblo más pequeño y sufriente entre todos los pueblos. Muchas enfermedades y muchos castigos les sobrevienen. Entierran a sus hijos y a los hijos de sus hijos y son asesinados por el cumplimiento de las mitzvot, de la circuncisión, de la inmersión y por todos los otros mandamientos. Y no se comportan en público como las demás naciones. Se le decía esto, mira esto lo que te va a pasar, ¿quieres venir a las aguas? ¿Quieres ser parte? Piensa esto, pero por eso les digo, esto es increíble, pero miren también lo que ellos siguen diciendo, dice, si dice, yo no soy digno de dar mi vida, o sea, esto es lo que no entendemos, poner mi yugo en el cuello, por quien dijo el mundo se creó, por el bendito sea él, se le acepta inmediatamente. Si no es así, es rechazado y se le deja ir. Si acepta sobre él el yugo de los mandamientos, se lo hace descender hasta la casa de inmersión y se le tapa con agua hasta el lugar de su desnudez. Una vez que ha sido aprobado como prosélito, se le enseña ciertos mandamientos que se llaman Mitzvot Hamurot, que son los más complejos, y también Mitzvot Kalot, los más livianos. Entonces, ¿qué es, amados hermanos? La persona que venía a la fe en el pueblo judío, a la fe de Israel, a la fe en el Eterno, el Elohim de Israel, era qué cosa, bautizado, se le enseñaba los mandamientos. Y es exactamente lo que vemos que sucede en Hechos 15. Cuando miren lo que dice, se les da unos ciertos mandamientos livianos, porque la idea era que ellos, ¿qué iba a pasar con estos prosélitos? ¿Qué iba a suceder? En Hechos 15, eso es el problema, que la gente no termina de leer todo. Dice, porque Moshe desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. A esa gente que venía se le daba estos livianos, porque después iban a aprender lo más fuerte de la ley, cada Shabbat cuando venía a la sinagoga. Entonces, como verán, esto del yugo es aceptar la Torá, el reino de Elohim, los mandamientos. Ya también les voy a traer una clase sobre eso, ¿ok? Y esto es lo que se trata. Así que eso estaba en la idea cuando Yeshua está diciendo que bauticen a las naciones, porque esas personas tendrían que entrar en pacto, al pacto de Israel, tendrían que entrar a la Torá, a guardar el certificado de matrimonio, que es el certificado de matrimonio la que tuvo la Torá, amados hermanos. Miren, dice, prosélitos por bautismo en el tiempo de David y Salomón. Se enseña que hubo muchos prosélitos en el tiempo de David y Salomón. El Talmud dice, el Sanedrín no recibió prosélitos en los días de David y Salomón, no sea que lo hicieran por el miedo al reino de Israel, tampoco en el tiempo de Salomón, no sea que lo hicieran por la gloria del reino. Pero a pesar de ello hubo muchos prosélitos que en los tiempos de David y Salomón que hicieron conversión con hombres en privado, y el Sanedrín, al estar enterado, no lo pudo echar de la congregación de Israel por causa del bautismo. 2 de Crónicas 2.17, vamos a entender este concepto. Segunda de Crónicas 2.17. Miren, porque yo le digo de dónde sacan esto, segunda, y esto le va a sorprender increíblemente, increíblemente. Segunda de Crónicas 2.17. Miren lo que dicen. Dice, y contó Salomón todos los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, conforme al censo que había hecho David su padre, y se halló que había 153.600 de ellos. Estos es lo que tienen que estas personas que vivían con ellos habían adoptado al Elohim de Israel, se habían hecho parte, pero lógicamente no habían ido lógicamente que Sanedrín no había en esa época, pero sí había un Sanedrín, o sea, no el Sanedrín de la época de Yeshua, ¿okay? Pero sí había los 70 ancianos que manejaban el templo, o sea que sí era un tipo de Sanedrín, y ellos son los que dictaminaban todos, pero estas personas decidían, eran hechas por personas, por profetas, por personas diferentes al Sanedrín que eran bautizados. Yo quiero ser parte y lo bautizaban. Entonces todo esto, y miren lo que es increíble, el número, 153.600, 153.000, habla de 153, los 153 peces que pescaron después de la resurrección de Yeshua. Y el número 600 tiene que ver los 6.000, el número 6 tiene que ver con los 6.000 años que el Eterno le dio a esta humanidad. Así como verán, esto es lo que es la profecía, es increíble. Así que, pero miren, por causa del bautismo ya no lo podían rechazar. Y esto de verdad es increíble, son conceptos que nosotros no entendemos. Ok, ahora sí vamos a aclarar algo, acá que yo creo que todos quieren saber. Se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre de Yeshua.
Esto es un problema que nosotros no captamos. Ok, vamos a empezar por Mateo. Mateo 28, ok, y vamos a ver acá el concepto para que vean acá. Y ahora van a ver la diferencia. ¿Por qué en ciertos casos solamente es el nombre de Yeshua? Y por qué en ciertos casos el nombre del Padre, Hijo, del Ruach HaKodesh. Miren lo que dice Mateo 28, cuando da el mandamiento le dice, ok, el verso 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todas las cosas que yo os mandé. Aquí estoy con vosotros en todos los días hasta el fin de los siglos. ¿Qué es lo que dice? Ir, ¿por qué? Bautizando, ir a donde todas las gentes, a todas, ir por todas las naciones, por todo el mundo, a las naciones que no creen en el Elohim de Israel, tienen que enseñarle todo lo que yo he enseñado y bautizarlas ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué a esta gente de todas las naciones se les hace este bautizo? Porque ellos no conocían al Padre, ni conocían al Ruach, ni conocían Torah, ni conocían nada. Pero sin embargo vemos que las cosas cambian en Hechos 10:48. Miren lo que dice. 10:48 dice: y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Después de esto le rogaron que se quedaran por algunos. ¿Quiénes eran? La casa de Cornelio. ¿Cornelio quién era? Cornelio era un temeroso. No era un prosélito, o sea, no había hecho circuncisión, pero no creía en el Elohim de Israel. Él creía, ya creía. Entonces él ya no tenía que bautizarse en el nombre del Padre, ni Espíritu, ni nada, porque vino el mismo Espíritu, vino sobre él, porque ella tenía el Espíritu, porque el Espíritu es el que te ayuda a guardar Torah. Si necesitaba conocer a Mashiach, por eso lo envía ese Yeshua a Pedro. Entonces se le bautiza en el nombre de Yeshua porque es lo que le faltaba. Tenemos otro ejemplo, el de Hechos 19:5. 19:5 en Éfeso dice: al oírlo fuimos bautizados en el nombre del Señor Yeshua. ¿Qué cosa es? ¿Quiénes eran estos? Ok, estaban en Corinto, judíos. Ellos ya conocían al Padre. Entonces, ¿qué necesitan? A Yeshua, por eso les bautiza. Entonces, esa es la diferencia, amados hermanos, del bautismo en el nombre de Yeshua y el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh. Las naciones necesitan bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque han sido extrañas, porque siempre han adorado dioses extraños, extranjeros. Pero a los judíos, que ya tenían Torah, que ya creían en el Padre, se les bautizaba en el nombre de Mashiach, nada más, porque ya tenían la Torah. Esa es la diferencia. Y de hecho, esto es algo que tenemos que entender, porque esto es algo que verdaderamente es una profecía que está dada en Malaquías. Y la cosa es que, como le digo, que nosotros no captamos, no hacemos conexión, y el judaísmo lo entendía así también. Malaquías 3:1-5 dice: habéis saciado, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto a quien vosotros deseáis, he aquí viene, dice Adonai Sebaot. Ese es el ángel del pacto. ¿Quién es el del pacto? Dice. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando él se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, para que puedan presentarse a Adonai holocaustos de justicia. Entonces serán gratas a Adonai las ofrendas de Judá y Jerusalén, como en los días primeros y como en los años antiguos. ¿Hasta dónde elige? Hasta el 5. Vendré a vosotros para celebrar juicio, y seré testigo exacto contra los hechiceros, los adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Adonai Sebaot. Se está hablando del contexto de un pueblo judío, que esto, entonces, que sería él que, como dice acá, dice, ¿qué es lo que dice? Sería como, ¿dónde está? Como fuego fundidor y lejía de lavadores. Entonces, esta es la diferencia de este bautismo, ya sea ya sea en el nombre de Yeshua, o sea, ahora lo entienden. Ahora le entienden por qué las gentes de las naciones, que había que predicar el evangelio por todas las naciones, tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo y todo eso. O del Espíritu Santo y el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cambio, los judíos, por eso vemos en Hechos, que esas personas que ya guardaban Torah, que ya estaban dentro del pueblo, que ellos solamente necesitaban el nombre de Yeshua. Esa es la diferencia. La gente se complica todo porque no entiende los conceptos, amados hermanos. Y este es el problema que tenemos. Pero bueno, ahora están viendo, como verán, entonces, que el bautismo que era, eso es lo que era. Lo que hacía era un nacimiento nuevo, venía a ser parte de la nación de Israel. Por eso que lo dice Efesios, que es por la fe en el Mashiach, que son co-ciudadanos de los santos.
No son una nación aparte y separados. Y más cuando se bautizan ellos las aguas, se han convertido, son prosélitos convertidos. Ay, sí, Dios mío, si los cristianos entendieran esto, no rechazarían la Torah, pero para nada, más hermanos. Esto es increíble, pero como por eso les digo, son conceptos que nosotros no conocemos, porque la única verdad está en la mentalidad hebraica del primer siglo, la mentalidad judía, cómo veían ellos, y por eso ellos entienden qué es lo que significa, qué es lo que significaba esto que debía predicarles, enseñarles todo y lo que les he enseñado, y bautícelos. ¿Por qué? Porque tenían que serlos parte de la nación de Israel. Así que eso es lo que es Rav Shaul enseña en muchas de sus cartas del misterio de los gentiles, el olivo, el silvestre, injertado, Efesios 2, en fin, por todos lados. Vienen a ser parte de la nación, no son, siguen siendo gentiles ni separados, ya son convertidos a la nación de Israel. Eso es lo que hace el bautismo. Así que, amado hermano, si te has hecho bautismo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te has hecho parte de la nación de Israel. No te puedes divorciar. Porque por el bautismo ya es confirmado. Eres Israel por el bautismo. Y no puedes odiar a tus hermanos. Así que imagínense. Pero verán, hermanos, son verdaderamente, como digo yo, pues conceptos que nosotros no entendemos. Así que espero que hayan disfrutado esta clase y será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.